encuentro sincrónico, de modo tal que ustedes o sus compañeros, si les resulta necesario, en otro momento puedan revisar la grabación de nuestro encuentro. Me presento pues para todos ustedes. Seguramente en la medida en que ustedes han explorado los diferentes recursos de la plataforma, particularmente del curso, pues sabrán que mi nombre es Juan David Mesa Valencia. Soy psicólogo, magíster en psicología y salud mental, docente de la Fundación Universitaria Católica del Norte y quien nos va a estar acompañando durante este bloque en el curso de epistemología de la psicología. Bien, entonces el objetivo que tenemos planteado para este encuentro sincrónico está a dos niveles. Uno, hacer, digamos, una pequeña exposición temática frente a las competencias que ustedes deben adquirir en el curso de epistemología de la psicología. En ese sentido, pues esperamos resolver dudas si es el caso. Y un segundo momento donde hablaremos de la dinámica propia del curso en términos de las actividades formativas, las actividades evaluativas y finalmente pues explicar en detalle en qué consiste la primera actividad de nuestro curso, la actividad grupal. Bueno, hasta este punto supongo que estamos claros. Sin embargo, como les decía, antes de dar curso a la exposición temática planeada para esta noche, yo sí quisiera, pues ojalá escucharlos o mínimamente darme cuenta un poco por el chat cómo les ha ido con la exploración de los recursos del curso, valga la redundancia, digamos qué ideas se han hecho frente a qué es la epistemología de la psicología. Este sería pues digamos como un proceso simplemente para intercambiar ideas. No estemos pensando si nuestras apreciaciones son acertadas o no, simplemente digamos para compartir un poco hasta este momento lo que ha sido esta primera semana de formación para ustedes. Entonces, como les decía, así sea que nos digan, bueno, sí, he ido avanzando en la revisión de los contenidos, he leído esto, tengo esta concepción o he logrado construir este concepto frente a lo que es la epistemología de la psicología. Entonces, pues como les digo, si se animan, abren el micrófono y si no, nos escriben por el chat. ¿Alguien desea tomar de pronto la palabra? ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué les ha parecido hasta este momento lo que se han encontrado? Bueno, por el momento vamos a seguir leyendo lo que nos dice Marinela. Eh, Nos dice que no pudo encontrar en Realic el artículo Una visión de la psicología como ciencia. Bueno, ahorita si quieres me puedes escribir un correo y yo te lo ayudo a identificar e incluso pues te puedo compartir el enlace. Karen nos dice, por lo que ha leído, que es una ciencia que estudia al ser humano, pero la verdad no me queda muy claro el concepto. Listo, perfecto. ¿Alguien de pronto desea abrir su micrófono y compartirnos alguna idea o si lo desea incluso presentarse? En la medida en que ustedes se animen a hablar un poco, se nos hace más o menos estos espacios. Bueno, entonces pues iniciaré yo en la medida en que ustedes están un poco callados, quizá en la medida en que yo vaya avanzando se animan a hablar. Les voy a compartir mi escritorio, ustedes me informan por favor cuando lo estén visualizando. Bueno, Angélica nos dice que tampoco pudo encontrar el artículo, yo enseguida eh, lo busco y les paso el enlace. ¿Me confirman por favor si están viendo mi pantalla? Por favor, mi escritorio.
Bueno, entonces Angélica nos confirma que ya están visualizando el escritorio. Bueno, entonces, como se los venía diciendo y ustedes ya se lo han encontrado, pues este es el curso. Digamos que a la par de introducción a la psicología, les va a generar un panorama inicial frente a la pregunta qué es la psicología e incluso qué es lo que hace un psicólogo. Y en esa medida como ustedes lo logran visualizar en el subtítulo, pues hoy nos referiremos un poco al nacimiento de la psicología en términos históricos y científicos. Si tienen alguna pregunta, duda o inquietud, no duden en hacerla conforme vaya yo avanzando en la presentación. Bueno, si ustedes han revisado los contenidos, pues entonces tendrán claro que la competencia 1 hace referencia a que ustedes puedan apropiarse y puedan conocer de manera suficiente cuáles son los elementos fundacionales de la psicología. Particularmente en términos de que ustedes puedan identificar cuáles son esos hitos, cuáles son esos momentos históricos en la consolidación de la psicología como disciplina científica en el año de 1879. Entonces, a este nivel diremos dos cosas inicialmente. Primero, que digamos que el desarrollo histórico de la psicología como campo especializado de conocimiento es profundamente extenso. Vemos que dentro de los contenidos nos empiezan a señalar que esas primeras elaboraciones frente a lo que hoy actualmente conocemos como psicología se remontan a la antigua Grecia, se remontan antes de los tiempos, digamos, de Cristo, particularmente con la filosofía griega. Ahí tenemos un elemento, digamos, bien importante y es que lo que nosotros actualmente hoy llamamos como psicología, hasta el año 1879 fueron elaboraciones propias del campo de la filosofía. Diremos en este sentido que la filosofía y la psicología son campos de conocimiento medianamente afines. Solamente que hacia 1879, con la aparición de Wilhelm Wundt, la psicología se va a separar de la filosofía y se va a ir afianzando progresivamente como un campo especializado de conocimiento diferente de la filosofía. Entonces, como lo decíamos, la, los elementos de los que nos ocupamos, la psicología, gran parte de la historia de la humanidad fueron responsabilidad de reflexiones filosóficas. A partir de 1879 ya vamos a hablar de la psicología diferente de la filosofía. Es decir, que la psicología como disciplina científica es relativamente joven. Estamos viendo que la psicología existe hace aproximadamente 150 años. Hasta este punto, ¿me siguen? ¿Alguien nos quiere complementar algo? ¿Nos quiere hacer un comentario? ¿Alguna pregunta? Así sea con un pulgar arriba me dicen sí, me están siguiendo, o si tienen alguna pregunta, comentario, para yo no sentir que estoy hablando solo. Bueno, cierto, entonces Angélica y Karen nos dicen que vamos bien. Marinela nos está escribiendo, bueno, entonces vamos bien. Bueno, entonces con esto que les venía diciendo, vamos a identificar tres momentos en la historia de la humanidad donde se fue consolidando progresivamente lo que hoy conocemos como psicología. Entonces, si ustedes ven acá sobre la margen izquierda, pues obviamente podrán leer Grecia y aquí abajo pues es una pequeña imagen que nos retrata un poco la vida
de los filósofos griegos. Pues los griegos son, digamos, fundadores de nuestra cultura occidental. O sea, estamos hablando de Europa, gran parte de Europa, y América para nuestro caso, digamos que la historia en Asia y en África de pronto fueron un poco diferentes, mediadas por algunas cuestiones religiosas, pero la filosofía griega, el mundo griego ha sido determinante en el desarrollo de la humanidad, pues fueron, digamos, de los primeros pueblos, o al menos de los que nosotros tenemos como un amplio registro, que empezaron a hacerse diversas preguntas por cómo funcionaba el mundo, la física, algunos elementos de lo que hoy conocemos como química, astronomía y demás, pero no solamente se hicieron preguntas y respondieron preguntas frente al mundo en que nosotros habitamos, sino que también se hicieron preguntas y generaron respuestas frente a qué es el ser humano, cómo funciona el ser humano, la salud, la enfermedad, el alma, la mente y demás. Entonces, a este nivel de las preguntas y respuestas que ellos construyeron frente a qué es el ser humano, qué es el alma, cómo funciona la memoria, cómo hablamos y demás, vamos a tener una primera referencia en el campo de la psicología. Incluso, yo no sé si de pronto alguno de ustedes, a partir de lo que ha revisado o por otros, digamos, conocimientos derivados de su experiencia de vida, eh, tendría claro, nos podría compartir, digamos, psicología etimológicamente, es decir, en la raíz de la palabra, ¿qué significa? ¿Alguien se anima a decirnos qué significa psicología etimológicamente? La palabra psicología, etimológicamente en sus raíces griegas, está dividida en psique y logos. Psique hace referencia a alma y logos hace referencia a tratado de o estudio de. Es decir, que etimológicamente la psicología es el estudio del alma. ¿A ustedes qué ideas se les vienen a la cabeza cuando escuchan que la psicología es el estudio del alma? Incluso, ¿cómo entenderíamos hoy actualmente que la psicología es el estudio del alma? Veo que por aquí Angélica se está animando a escribirnos algo. ¿Alguien se anima a abrir su micrófono y contarnos qué se le viene a la cabeza cuando escucha la psicología es el estudio del alma, o cómo entendemos eso que la psicología etimológicamente es el estudio del alma? O así sea que escriban por ahí, no vean, no, la verdad no se me viene nada a la cabeza cuando escucho que la psicología es el estudio del alma en términos etimológicos. Bueno, entonces Angélica nos plantea que esa expresión le genera dudas en términos de que aún se debate frente a la existencia del alma, pero que asimismo se podría pensar que tiene que ver con lo que no es físico. Listo, entonces ahí Angélica nos plantea algo que es muy claro para nosotros. Actualmente, en nuestra época, si nosotros decimos la psicología es el estudio del alma, eso suena como raro, suena más bien como medio esotérico, por no decir incluso como con unas connotaciones religiosas incluso. Rubin nos dice que eso implica pensar en aquello que va más allá de lo físico para entender a los demás. Bueno, veo que Karen también se está animando a escribirnos. ¿Alguien de pronto quiere abrir su micrófono y lo escuchamos?
Pero entonces vamos recogiendo esto que ustedes nos están planteando con lo que relacionan estudios del alma. Nosotros actualmente en nuestra época, fruto, digamos, también de la Iglesia Católica, la palabra alma la asociamos a ciertas connotaciones un poco, mm, ¿cómo decirlo?, religiosas, teológicas, y que diríamos que no tienen que ver con lo científico porque es algo que no se puede ver, no se puede percibir, no se puede medir y demás. Lo que sucede es que, digamos, originalmente los griegos con lo que nombraban alma es lo que nosotros actualmente llamamos como lo psíquico. O sea, para ellos el alma no tenía esa connotación religiosa. Para ellos, digamos que alma tenía esa connotación de lo que nos hacía diferente de los seres humanos, perdón, de los demás seres de la naturaleza, los animales, y nos hacía seres humanos. Lo que nos posibilitaba pensar, lo que nos posibilitaba hablar, relacionarnos, sentir y demás. Entonces, con esta reflexión cobra sentido que digamos que la psicología es el estudio del alma. O sea, diríamos que la psicología es un campo de conocimiento que se encarga de conocer aquello que nos diferencia de los demás seres de la naturaleza, que es lo que llamamos actualmente lo psíquico, lo psicológico, y que está relacionado con el pensamiento, con la memoria, con los sentimientos, con el lenguaje y demás. Listo. Más o menos un poco captan lo que les trato de transmitir o no les resulta claro lo que les trato de transmitir frente a cómo entender la psicología como el estudio del alma y el alma diferente de una connotación religiosa o digamos mmm, teológica. Entonces, como les decía, en la antigua Grecia estos filósofos se empezaron a preguntar por, digamos, qué era lo que nos hacía seres humanos, e incluso ellos se aventuraron a plantear cómo funcionaba la memoria, cómo funcionaba los órganos de los sentidos o cómo funcionaba aquello que nos posibilitaba percibir el lugar donde nosotros habitamos. Obviamente ellos no tenían los medios tecnológicos que actualmente tenemos, entonces digamos que sus teorías actualmente algunas nos pueden parecer un poco disparatadas, sin embargo también hay otras que siguen siendo vigentes, pero digamos que eran las explicaciones que ellos en ese momento lograron construir para explicar qué es eso que nosotros hoy llamamos lo psíquico, lo psicológico, y ellos en su momento lo llamaban producto del alma. Entonces ustedes van a encontrar en los contenidos del curso referencias a personajes como Aristóteles, como a Platón, como a Sócrates y otra serie de filósofos presocráticos que progresivamente fueron construyendo, digamos, las primeras teorías psicológicas de la historia de Occidente. Y que por eso es importante que ustedes estén advertidos de que eso sucedió en ese momento. Bueno, de ahí vamos a saltar rápidamente, digamos que esto es una pequeña presentación, no vamos a profundizar frente a lo que sucedió en la Edad Media, que vemos aquí esta imagen central y yo no sé si alguien nos quiere compartir, digamos, cuál es una de esas características de lo que sucedió en la Edad Media. En términos generales, traten de recordar sus clases de ciencias sociales, de historia, de pronto los que han hecho otros estudios, otros pregrados, un poco cuáles son las particularidades de la Edad Media.
Bueno, mientras se animan a hablar, entonces veníamos de la edad, perdón, de la edad antigua, del mundo griego, donde la razón, los procesos de elaboración de pensamiento, de análisis y demás posibilitaron a los seres humanos ir construyendo un conocimiento frente al mundo en que nosotros vivíamos y cómo funcionábamos los seres humanos. La razón. La razón como eje y como punto central para construir conocimiento frente al mundo y frente a lo que son los seres humanos. Va desde antes de Cristo y va más o menos por allá hasta los años, hasta el siglo VIII aproximadamente. Y allí vamos a referirnos a lo que actualmente vamos a conocer como la Edad Media, que va más o menos hasta el siglo XV y el siglo XVI. Y digamos ustedes, revisando esta imagen del centro, ustedes cuál consideran que era el centro de la reflexión para poder conocer el mundo y lo que eran los seres humanos, a partir de dónde se pensaba el mundo y los seres humanos. Entonces, como no lo dice por aquí, Marinela en esta época dominó la fe. Alguien abrió su micrófono y nos quiere decir algo. Bueno, no sé. Pero entonces sí, como nos lo dice Marinela, en la Edad Media, la fe va a ser el eje que va a posibilitar conocer el mundo en que vivimos y cómo funciona el ser humano, incluido lo psíquico, como lo llamamos hoy. Entonces, digamos, fue unos periodos de transición donde la Iglesia Católica y de la mano de la fe, digamos que fue configurándose como una institución no solamente en términos religiosos y espirituales, sino también de poder, y que ese poder no solamente tenía que ver con lo político y económico, sino que ese poder también tenía que ver con el conocimiento. Incluso pues en Occidente la Iglesia Católica va a ser la que posibilitó la creación o la construcción de la universidad. Con las particularidades que el conocimiento que se producía en las universidades debía coincidir con los dogmas de la Iglesia, con los ejes de creencia y demás. Dígame, por aquí alguien nos está diciendo algo. Bueno, las riquezas, como no era la tierra, la fragmentación del poder, lo político, estaban, supongo que te estás refiriendo a que estaban orientados y regidos por la Iglesia. Y como se los estaba señalando, el conocimiento también va a entrar en esa lógica. El conocimiento tiene que coincidir con lo que plantea la Iglesia, que es el mundo, y cómo deben vivir los seres humanos. Entonces allí nos vamos a encontrar un primer personaje que es bien importante en términos de la filosofía en general y para nuestro caso en la psicología, que es este señor que aparece en la mitad, que es San Agustín. San Agustín se preocupó por generar un conocimiento profundo del alma, incluido lo que nosotros hoy conocemos como lo psicológico, pero el objetivo que se había planteado San Agustín era que ese conocimiento profundo del alma humana iba a posibilitar tener un acercamiento más íntimo con Dios. Entonces, digamos, él hizo unas elaboraciones que se pueden retomar como antecedentes de la psicología, pero su principal interés era establecer un contacto íntimo y cercano con Dios. Posteriormente viene otro personaje bien importante, Santo Tomás, que él se planteó el objetivo, así diciéndole de una manera precipitada un poco, de separar la fe y la razón. Y en ese proceso de separar la fe y la razón, la perspectiva de la razón, él hizo unos pequeños o unos primeros estudios y planteamientos frente a la memoria, a la atención, a las emociones y demás.
Entonces vamos viendo en cómo cada una de estas épocas, los filósofos, miren que hasta este momento nos hemos referido única y exclusivamente a filósofos, se encargaron de explicar lo que nosotros hoy estudiamos como psicólogos. Bueno, Claudia, puedes revisar la grabación posteriormente. Bueno, y ya vamos a pasar, digamos, aquí al extremo derecho a pensar el Renacimiento. Estamos hablando por allá ya a finales de 1500, de 1600, donde la fe ya no va a ser el eje de reflexión, sino que nuevamente vamos a volver a la razón. La razón separada de la fe, separada de la Iglesia Católica, para generar conocimiento frente al ser humano, que es lo que se va a conocer tradicionalmente como un antropocentrismo. En la Edad Media, Dios, la fe, era el centro del universo. En el Renacimiento y lo que posteriormente vamos a conocer como la modernidad, el hombre va a ser el centro y el eje de la reflexión. Y allí vamos a tener algunos autores como Descartes, que ustedes seguramente se lo han encontrado en los contenidos del curso, que va a posibilitar hablar de lo que hoy llamamos como conciencia, como esa facultad que nos posibilita estar advertidos que existimos, que estamos hoy acá, 4 de febrero, conectados en un encuentro sincrónico del curso de epistemología de la psicología, que tengo 33 años, que hago esto, que me siento bien, que me siento triste, que tengo sueños, metas y demás, que ese va a ser, digamos, uno de los puntos de anclaje de la reflexión de la psicología, la conciencia, incluso va a ser uno de los primeros objetos de estudio de la psicología. Entonces tenemos todo el florecimiento de las ciencias naturales, de la biología, de la química, de la fisiología y demás. Y eso va a posibilitar que progresivamente lo que en la antigüedad se conocía como alma y que en la Edad Media esa alma tuviera una conexión con Dios, después del Renacimiento y en la modernidad se va a empezar a decir que el cerebro es ese órgano del cuerpo donde están sustentadas lo que nosotros conocemos como lo psíquico. Hasta este punto, ¿alguien nos quiere comentar, agregar, preguntar algo? ¿Cómo van? ¿Tienen una pregunta o todo va bien? Como les decía ahorita, si sea una seña por el chat para saber que me están escuchando mínimamente. Bueno, entonces Angélica nos dice que va bien, Marinela también, Diana también, listo. Entonces digamos que este fue un recorrido extremadamente resumido de esos tres momentos históricos que dan sustento al nacimiento de la psicología como campo de saber especializado en 1879. Recordemos lo que les decíamos, que en la historia de Occidente los problemas de los cuales nos ocupamos hoy los psicólogos hasta antes de 1879 fueron problemas de los que se ocupó la filosofía. Y por eso, conforme ustedes van ahondando en la historia de la psicología, se van a dar cuenta que van a mencionar una cantidad muy amplia de filósofos. Bueno, entonces digamos, en un encuentro posterior vamos a volver frente al nacimiento de la psicología como campo especializado de conocimiento. Por el momento, tenemos aquí la posibilidad de reflexionar frente a qué es la epistemología, que ese es, digamos, el otro eje de nuestro curso, la epistemología. Y que algunos de ustedes que han ido participando en el foro de presentación personal nos compartieron algunas ideas frente a qué es la epistemología. Entonces demos también en nuestro encuentro de hoy un espacio para que quienes deseen
nos compartan algunas ideas frente a qué han logrado entender hasta el momento que es la epistemología. Nuevamente los invito a abrir su micrófono. Si no desean abrir su micrófono, también nos pueden escribir por el chat. ¿Qué han logrado ustedes captar y entender respecto a la epistemología? Y también si se animan a nombrar por qué es importante que ustedes, en este momento donde en su gran mayoría están iniciando su formación como psicólogos, hagamos una reflexión de la epistemología de la psicología. Marinela por aquí nos brinda un elemento, es el estudio del conocimiento exacto. La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de pensar qué es el conocimiento en términos generales, qué es conocer. La epistemología es súper importante para nosotros en este momento de aprender, pues que estamos empezando la psicología, porque pues es la base de donde nacen las diferentes corrientes eh, psicológicas que después supongo que iremos en el camino como ampliando, pero Exacto. la epistemología es como la base de donde empieza Freud, donde empieza pues por decirlo, el psicoanálisis, el funcionalismo, el humanismo y las diferentes corrientes que se emplean hoy en día para entender la psicología, pues es súper importante esta materia. Muchas gracias, Paula. Así como nos lo dices, la epistemología nos va a ayudar a entender todos esos movimientos que han habido al interior de la psicología y por qué hablamos de escuelas, de tradiciones diferentes, como tú nos lo mencionabas, psicoanálisis, funcionalismo, estructuralismo, psicología dinámica, psicología humanista, psicología cognitiva. Muchas gracias, Paula. Angélica nos complementa en términos que la epistemología nos ayuda a explicar la génesis y la estructura de los conocimientos científicos, exacto. Entonces hay una epistemología de la psicología, una epistemología del trabajo social, una epistemología de la física y demás. Rubin nos dice que, bueno, aún no lo tiene muy claro el concepto, pero que lo que logra entender hasta el momento es un conocimiento sobre el estudio, es decir, cómo la psicología genera conocimiento y su historia. Diana nos dice que nos invita a profundizar en el conocimiento, a analizar teorías y resultados que se relacionan con el comportamiento, ¿cierto? Muchas gracias a todas las compañeras, todas sus aportes tienen que ver y nos ayudan a entender qué es eso de la epistemología de la psicología. Como lo vemos aquí en pantalla y recogiendo lo que nos han compartido las compañeras, entonces diremos inicialmente que la epistemología es un término que deriva del griego episteme, que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la adquisición de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo. Es decir, que la epistemología de la psicología nos va a posibilitar hacernos una pregunta fundamental que es ¿qué es la psicología como campo de conocimiento especializado? ¿Qué hace que la psicología sea diferente de la pedagogía? ¿Qué hace que la psicología sea diferente de otras ciencias sociales como la sociología, la antropología y demás? Y para responder a esa pregunta, ¿qué es la psicología? En términos de ese campo especializado de conocimiento, la epistemología nos va a hablar de cuáles son esos conceptos, o nos va a ayudar a entender más bien e identificar cuáles son esos conceptos fundamentales de la psicología en términos teóricos, cuáles son los límites, es decir, hasta dónde llega nuestro conocimiento, qué hace parte de nuestro objeto de estudio y qué no, métodos de estudio, cómo investigamos y cómo generamos conocimiento en la psicología y por qué el conocimiento de la psicología es válido, ¿cierto? Porque ustedes también deben ser conscientes que de lo que nosotros nos ocupamos como psicólogos, muchas personas hablan y dicen cosas. Incluso pensemos, cuando uno está triste, ¿qué hace?
Alguien de pronto nos quiere, pues no nos tiene que contar por qué estuvo triste, ¿cierto? Pero si digamos, si ha estado en momentos de su vida donde ha tenido emociones muy intensas que no es capaz de tramitar, ¿uno qué hace? ¿Cierto? Entonces, Rubí nos dice llorar, generar una descarga de esa emoción como un intento de establecer nuevamente el equilibrio. Busca a alguien. Entonces uno busca, quizá uno busca un amigo, una amiga. Si uno tiene pareja, de pronto acude a la pareja. Pues si la pareja fue la que le hizo daño, probablemente no acude a la pareja. Uno a dónde más va, por ejemplo, cuando está triste, bueno, se intenta uno distraer, hacer otras cosas. Hay algunos que, si son muy creyentes, buscan asesoría espiritual, ¿cierto? Todo esto para decir que de lo que nos ocupamos los psicólogos es algo de que las personas del común y otros campos del saber incluso se ocupan. Y que paradójicamente hay veces el psicólogo es la última persona a la que uno va. Incluso generalmente las personas van al psicólogo cuando ya sienten que no hay salida, cuando ya sienten que están por enloquecerse, entre comillas. Pero no muchos cuando tienen una dificultad, cuando se sienten tristes, angustiados o ansiosos, van de entrada donde el psicólogo. Hay algunos que van donde brujas, van a que le lean el tarot, van a que, yo no sé, le lean los ángeles y esas cosas, pero no recurren a ir donde personas que se han formado en un campo específico de conocimiento, que han ido a una universidad y que han desarrollado algunos métodos para lograr que las personas estemos mejor. ¿Cierto? Entonces, por eso es importante la epistemología. Por ejemplo, la epistemología de la psicología nos va a posibilitar decir que digamos que eso que ahora está tomando mucha fuerza, que es el coaching, no es psicología. Incluso si ustedes indagan, por ejemplo, con esas personas que están formadas en coaching, hay hasta ingenieros que son coach, pero eso no es psicología. Entonces, por eso hablamos del objeto de estudio, de los métodos, de los límites, de los fundamentos y la validez del mismo. Logran entender y captar lo que les planteo. Es importante que tengamos eso claro, porque digamos que de una vez para que nos vayamos adelantando, esto que les estoy diciendo en este momento seguramente va a aparecer en las evaluaciones en línea. Es que ustedes tengan claro que la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de reflexionar frente al conocimiento, cómo se genera conocimiento, cómo se obtiene conocimiento y que particularmente se plantea la pregunta por cuáles son los fundamentos. Cuando decimos los fundamentos son digamos como esos principales conceptos y teorías, el objeto de estudio, qué es lo que nosotros estudiamos, eh, cómo estudiamos qué es el método, hasta dónde llegamos, qué es los límites y la validez es qué hace que nuestro conocimiento se considere que es verdadero o por qué no. ¿Cierto? Socialmente, digamos, hay personas que pueden creer en la lectura del tarot, por así decirlo, pero desde un ámbito académico y científico es algo que no es válido. Por el contrario, la psicología, al ser una disciplina científica, digamos, los métodos o las propuestas psicoterapéuticas se asumen que son verdaderas en la medida que se ha investigado y se ha comprobado que funcionan. Y por eso ustedes decidieron inscribirse a un programa de psicología. Bueno, sigamos ampliando el horizonte de lo que es la epistemología. Entonces, digamos que estas son preguntas que se hace la epistemología. ¿Qué es conocer? ¿Qué se puede conocer? ¿Cómo se conoce? ¿Qué es la verdad? ¿Qué diferencia el saber común del saber científico? ¿Cuál es esa posible relación entre ciencia, entre academia y poder? O sea, estas son preguntas que ustedes se pueden hacer en el campo de la psicología. Entonces ustedes como estudiantes de psicología, algunos de primer semestre, segundo, o bueno, no sé en qué semestre están ustedes, se pueden hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que conoce la psicología? ¿Qué es lo que logra saber un psicólogo? Esa sería una pregunta desde la epistemología de la psicología. ¿Qué
puede conocer un psicólogo? ¿Cómo hace un psicólogo para generar conocimiento? ¿Cómo hace un psicólogo para saber qué es la depresión, para saber qué es un trastorno afectivo bipolar? ¿Qué es lo que hace la psicología para saber cómo funciona un trastorno de estrés postraumático? ¿Qué es lo que hace la psicología para saber qué es un trastorno en la personalidad? ¿Cómo se conoce? ¿Cómo la psicología logra saber qué es un trastorno de personalidad? ¿Cómo la psicología logra saber cómo es la manera más conveniente de trabajar con una persona que tiene una depresión? ¿Cómo es el modo más conveniente de desarrollar un proceso de intervención con una comunidad que sufrió una catástrofe natural? ¿Cómo sabemos que eso que nosotros estamos diciendo que se debe proceder frente a una persona víctima de abuso sexual es válido y no? ¿Y cómo sabemos que eso le genera bien y no le hace daño? ¿Por qué decimos que lo que nos dicen algunas personas del común, el amigo, la familia, de pronto no es lo más conveniente para afrontar un episodio de angustia y por qué es más conveniente lo que nos propone la psicología, ¿cierto? Son todas esta serie de preguntas que nos hacemos en el marco de este curso. Bueno, Karen, bueno, si te retiras, muchas gracias por tus aportes, por compartir tus ideas. Compartiremos el encuentro sincrónico y si tienes alguna necesidad, pues estaré atento. Entonces, estas son, como les decía, preguntas del campo de la epistemología y que todas estas preguntas nos van a ayudar a saber qué es la psicología o al menos generar una respuesta inicial, porque también nos vamos a dar cuenta que la psicología como campo de conocimiento especializado tiene unos problemas epistemológicos. En los contenidos del curso nos van a decir que, por ejemplo, la psicología no tiene un único método, o que el campo de conocimiento de la psicología también es campo de conocimiento de otros saberes. En este sentido, es que nos hacemos esta pregunta, ¿qué es la ciencia? O sea, ¿qué es una disciplina científica? ¿Y qué es la psicología? Qué nos quiere decir qué es la psicología en este momento? ¿Alguna idea? ¿O qué es una ciencia también? ¿Quién se anima? Digamos que, al menos para mí, ese es uno de los principales objetivos, que ustedes cuando terminen este curso estén en capacidad de responder a la pregunta, ¿qué es la psicología? Como nos dice Diana, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Pero entonces mira, Diana, por ejemplo, con eso que tú nos dices, que es una respuesta acertada, y ahí esa respuesta que tú nos das nos ayuda a ejemplificar eso que les decía, que la psicología tiene problemas epistemológicos en términos de que la psicología no solamente es el único campo de la ciencia que se encarga de estudiar el comportamiento humano. Nosotros podemos afirmar, sin equivocarnos, que por ejemplo los biólogos estudian el comportamiento humano, ¿o no? Pues con un énfasis particular, pero los biólogos también estudian el comportamiento humano. Incluso podríamos decir que la pedagogía también estudia ciertos elementos del comportamiento humano, particularmente lo que tiene que ver con la adquisición de aprendizajes, ¿cierto? Entonces, Milena nos dice, bueno, también se encarga no solamente del comportamiento, también de las emociones, también es correcto. Los procesos mentales, también es correcto.
Pero entonces para mí es importante que con estas definiciones que ustedes están lanzando captemos eso que hablamos de problemas epistemológicos y eso que decimos que el objeto de estudio de la psicología no es único, no es único de la psicología. El objeto de estudio de la psicología también lo asume en otros campos de conocimiento. Aquí Marinela nos dice el comportamiento basado en la memoria, el aprendizaje, la motivación, la percepción y la emoción. Por ejemplo, un neurólogo también se encarga de estudiar la memoria, el aprendizaje, la motivación y la percepción. Entonces, sí vamos percibiendo eso, que el objeto de estudio de la psicología es difícil de precisar, es difícil de definir y como se los decía, es compartido con otros campos de conocimiento. Entonces, por eso es que como les decía, para mí uno de los objetivos fundamentales es que nos hagamos la pregunta porque es la psicología. Uno podría decir, no, pues que esa es una pregunta sencilla. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento, las emociones, la percepción, la memoria, los procesos mentales. Sí, esa es una respuesta, pero también es importante que mencionemos todo lo que hay alrededor de ello y el reto para nuestra formación que representa eso. Entonces, retomando lo que nos estaban diciendo las compañeras, entonces de manera preliminar diremos que la psicología es un tipo de saber especializado sustentado en desarrollos analíticos, investigativos, experimentales, teóricos para intervenir sobre ciertas dimensiones de la vida de las personas. Aquí empezamos a ver esas particularidades de lo que nosotros llamamos ciencia o disciplina científica. Un saber especializado, sustentado en desarrollos analíticos, investigativos, experimentales y teóricos. Y aquí, como nos dice Marinela, está esa pregunta, si la psicología es una profesión, es una ciencia. Por ahí algunos decimos como para salir mejor librados que es una disciplina científica, porque decir con rigor que es una ciencia es muy atrevido y es muy arriesgado, pero si decimos que es una disciplina, cuando decimos una disciplina es un campo de saber específico que aspira a ser científico. Entonces, como les decía, digamos que esto, desarrollo analítico, investigativo, experimental y teórico, es lo que lo empieza a diferenciar, por ejemplo, de lo que mi amiga o mi amigo me dice que me pasa cuando termino con mi novia y el hecho que me sienta así. O sea, mi amigo, eso que me dice que haga, por ejemplo, cuando estoy despechado, ¿en qué está sustentado? O sea, él de a dónde saca esa conclusión que ve cuando estás muy triste porque te dejó tu novia, lo mejor que puedes hacer es dos puntos, de a dónde saca mi amigo, mi amiga, por ejemplo, esa conclusión, que eso sirve. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Cierto? Del diario vivir, de la experiencia personal de mi amigo, lo que le ha pasado. Pero él no se dedicó a observar varias personas, a analizar cómo se sentían y cómo reaccionaban frente a una ruptura amorosa. Digamos, no entrevistó a varias personas a aprender vos cómo te sentís cuando terminas una relación de pareja. Eso no lo hace el saber común, mientras que la psicología como campo especializado de conocimiento sí hace eso. Sí observa cómo varias personas reaccionan frente a una ruptura amorosa, los entrevista, les aplica cuestionarios, se pregunta por qué pasa en el cerebro, como nos lo dice Marinela, qué pasa en el cerebro de una persona cuando se siente triste por una ruptura psicológica. Eso es lo que nos da a nosotros ese estatuto de disciplina con aspiración científica. Lo que no sucede con otras pseudociencias o campos de conocimiento no muy rigurosos que plantean soluciones para los problemas emocionales, comportamentales y conductuales. Entonces aquí vamos a seguir respondiéndonos a esa pregunta de qué es la psicología. Entonces decimos, es una disciplina con aspiración científica, no opera desde el sentido común como nuestro amigo. El amigo cuando
me dice, no, es que lo mejor es que salgas con una persona lo más rápido, está hablando desde el sentido común, no desde un estudio riguroso, pormenorizado y detenido frente a qué es lo más efectivo. Estudia el desarrollo de los individuos, estudia el vínculo de los individuos, estudia los comportamientos de los individuos, estudia las emociones de los individuos. Es un cuerpo de conocimiento que busca transformar de manera positiva la vida de las personas. Es un cuerpo de conocimiento que busca comprender la complejidad del ser humano a nivel psíquico. Hasta este momento, ¿alguien nos desea hacer alguna pregunta o quiere agregar algo? ¿Cómo vamos? ¿Es claro hasta este momento? Súper claro todo. Bueno, gracias Paula, gracias Ruby. Bueno, entonces ya ahorita lo decíamos que la psicología es un campo de conocimiento relativamente joven y que tradicionalmente en los libros de historia de la psicología se fecha su nacimiento en 1879, con Wilhelm Wundt, quien crea el primer laboratorio de psicología en Alemania, y se separa de la filosofía. Esto primero es lo que les decía. Y esto de que la psicología le ha costado sostener su unidad epistemológica tiene que ver, por ejemplo, con lo que visualizábamos acá. Miren todo, digamos, todas estas esferas de la vida de las personas que nos encargamos de estudiar la psicología. Todas esas esferas es muy complicado, como digamos, como sostenerlas con una coherencia. Por eso es que la psicología va a empezar a tener varias corrientes y que no todos los psicólogos pensamos lo mismo de cómo funciona, por ejemplo, el aprendizaje. Ustedes se van a dar cuenta más adelante y seguramente si han revisado su programa de estudios, van a ver, como se les decía ahora, psicología dinámica, psicología cognitiva, psicología humanista. Y son perspectivas que no siempre se ponen de acuerdo y que incluso hay veces tienen profundas diferencias los unos de los otros. Un psicólogo cognitivo generalmente piensa muy difícil, perdón, de una manera muy diferente a cómo piensa un psicólogo humanista y demás. Entonces, por eso hablamos que la unidad epistemológica de la psicología no es consistente. Otra característica de la psicología es que es un saber aplicado. O sea, la psicología no es un campo de conocimiento puramente teórico. A nosotros, digamos, no nos contratan en una institución para que expliquemos cómo funciona el comportamiento humano o cómo funciona una adicción. A nosotros nos contratan en unas instituciones para que logremos generar transformaciones en una persona que tiene una adicción. Entonces somos un saber aplicado. Por sí mismo, por ejemplo, la lógica e incluso la matemática es un saber puramente teórico. Ya va a ser, por ejemplo, las ingenierías las que van a llevar la matemática a un campo aplicado. Y los primeros psicólogos pensaron la psicología como una ciencia teórica, es decir, a ellos lo que les interesaba en un primer momento era explicar cómo funcionaba la conciencia. Ya va a ser posteriormente con el desarrollo de la psicología y ya para principios de 1900, entre 1900 y 1930, donde la psicología va a decir de todo esto que hemos logrado saber sobre el funcionamiento del comportamiento, las emociones y demás, lo debemos usar para cambiar, para transformar la vida de las personas. Entonces ustedes se están formando como psicólogos para transformar la vida de las personas de un modo más satisfactorio, ¿cierto? No nos sirve saber cómo funciona la ansiedad si no logramos transformar la experiencia de ansiedad de una persona. Bien, entonces hasta este punto
está la exposición temática que les traía para la noche de hoy, para que les ayudase a ilustrar un poco más los contenidos del curso y responder preguntas, dudas, inquietudes que ustedes tuviesen si fuese el caso. Entonces ya pasaríamos a explicar las actividades evaluativas durante este bloque y en qué consiste la primera actividad grupal. Antes de pasar a ello, ¿todo está claro o nos desean preguntar algo? Yo tengo una pregunta, pues es de, Adelante. digamos, eh, es de acerca, la pregunta, digamos, de una de las preguntas del trabajo. Sí. No entiendo, la pregunta 4 que Ah, habla de la edad antigua, la edad media y el nacimiento de la psicología. Mi pregunta específica es, ¿el nacimiento de la psicología a partir, digamos, del siglo, o sea, a partir de que empiezan Wundt y Freud y ellos, o exacto. estamos hablando de un renacimiento? ¿Sí? Sí, ahí cuando ya nace la psicología como campo de conocimiento, porque recuerda como lo decíamos antes, estos elementos de los quienes se ocupaban de ello eran los filósofos, no los psicólogos. Entonces la Perfecto, idea es esa que en era ese... como la... Exacto, entonces para puntualizar, entonces la idea es que ustedes ahí retomen esos antecedentes de la Edad Antigua, la Edad Media y el Renacimiento y aparte hablen o den cuenta cómo nace ya la psicología como un campo especializado de conocimiento. Ah, ok, un minuto. Perdón, ahí me perdí, porque entonces es el renacimiento también, o sea, es Edad Media, Edad Antigua, Edad Media y Renacimiento, o Edad Antigua, Edad Media y el nacimiento de la psicología, o es lo mismo. Espérate, yo verifico acá, aquí lo estamos viendo. Ah, sí, no, sí, perdón, sí tienes razón, es la antigua, la Edad Media y cómo se da el nacimiento de la psicología en Ah, conjunto, listo, como lo estabas diciendo. perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, listo. ¿Alguien más nos desea preguntar? O si no, entonces pasamos a contarles cuáles son todas las actividades evaluativas que esperamos desarrollar. Bueno, entonces veamos las actividades evaluativas del curso. Entonces ustedes ya todos deben estar trabajando en el desarrollo de la actividad grupal que tiene como fecha de entrega el 18 de febrero. Es una actividad que ustedes llevan a cabo en grupos de 4 personas y que ustedes lo cargan por medio de la plataforma. Ahí entran por el aplicativo de tareas y ahí les da la opción para cargar el trabajo. Todos los miembros del grupo deben enviar la misma versión del trabajo, porque yo solamente de cada grupo reviso un trabajo y con ese le cargo la nota a todos los demás. Profe, pero es que usted, no sé, revisó el de mi compañero, pero es que yo en el que yo le envié a usted, es que yo le agregué una cosa, entonces yo esperaba que la nota fuera mejor. No, una sola versión por todo el grupo y todos los integrantes del grupo deben cargar la actividad. Una vez que ustedes entreguen esa actividad grupal, que vale el 15%, ustedes deben sustentar esa actividad grupal. ¿Cuándo vamos a hacer esa sustentación? Los días 21, 22 y 23 de febrero. Esa sustentación vale el 25%. Yo ya de manera oportuna les voy a habilitar un foro donde cada grupo en esas fechas va a poder apartar su cita para sustentar la actividad grupal. Cada grupo va a tener 20 minutos para sustentar la actividad grupal y la nota se adjudica de manera individual en esa sustentación. En la entrega escrita de la actividad grupal, la misma nota para todos. En la sustentación de ese trabajo grupal, dependiendo del desempeño de cada uno de ustedes en la sustentación, les ubicaré la nota a cada uno. Tengo una pregunta, Dime, perdón, tranquila. acerca de la sustentación, porque bueno, cada profesor lo maneja de una manera diferente. Sí. Tú en la sustentación lo que nos vas a hacer es que tú nos haces preguntas a nosotros o nosotros nos distribuimos todo el trabajo
y digamos, pues practicamos para la sustentación, Ah, no. cada uno en un área diferente. No, yo les hago preguntas y todos los miembros del grupo pueden estar en capacidad de responder cualquier pregunta. Ay, profe, pero es que yo estudié más la pregunta 3 y me hizo la pregunta 6. No, sí, pero, o sea, claramente todos tenemos que estar en capacidad, pero la pregunta es, nosotros no sustentamos, o sea, no arrancamos a hablar del trabajo, sino que tú nos haces preguntas a nosotros. Sí, Así es, como tú lo dices. mil gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, de ahí tenemos la actividad de la evaluación en línea número 1 que va a estar habilitada los días 26, 27 y 28 de febrero. Esa evaluación en línea representa el 10% de la nota total del curso. Muy importante que ustedes tengan en cuenta estas fechas, porque pasado el 28 de febrero no le habilito la evaluación a nadie a no ser que tenga una excusa médica que certifique que estuvo incapacitado el 26, el 27 y el 28 de febrero. Ah, profe, pues es que yo estoy incapacitado el 27, pues el 26 y el 28 no estuviste incapacitado, entonces durante esos días pudiste haber desarrollado la evaluación en línea. ¿Listo? 26, 27 y 28. De ahí iremos a la actividad individual que tendrá una fecha de entrega el 14 de marzo. Esa nota de esa actividad representará el 40% del curso y tendremos la última evaluación en línea el 16, 17 y 18 de marzo, el 10%. Ahí tenemos el 100% de la nota del curso. Importante que ustedes tengan en cuenta, no hay actividades de recuperación. Bien importante, repito, no hay actividades de recuperación. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, para que final del bloque, profe, venga, póngame un trabajo para yo recuperar la nota, no, no hay actividad de recuperación. Sin embargo, yo sí podré tener en cuenta la participación de ustedes en actividades complementarias para su proceso de aprendizaje, como los foros temáticos. ¿Cierto? Profe, venga, colabóreme, y quizá en la medida en que ustedes hayan tenido una participación activa en los foros, foro temático 1, 2, pues se podrá entrar a analizar alguna opción. Ahí tenemos las fechas del foro temático, el primer foro temático que es la epistemología, que está habilitado desde el 28 de enero hasta el 28 de febrero. Recuerden que ese foro temático está anclado a un punto de la actividad grupal. Tenemos el segundo foro temático, que es la psicología como ciencia social, va a estar habilitado desde el 23 de febrero hasta el 20 de marzo. Y aquí están las fechas, las fechas de nuestros encuentros sincrónicos. Hoy 4 de febrero, 21 de febrero y 7 de marzo. Todos estos encuentros sincrónicos estarán citados a la misma hora, a las 7:30. ¿A todos les queda claro cómo vamos a evaluar este curso? Todas las preguntas son bienvenidas. Lo que usted está pensando, de pronto tampoco lo tiene claro su compañero. Yo tengo, otra vez, qué pena. Dale, no, que para eso Yo tengo una estamos. pregunta, porque no me queda claro los porcentajes. Entiendo perfectamente el porcentaje del 15% del trabajo en grupo escrito, el 25% de la sustentación. Cada foro tiene un 1% No, o... mira, la evaluación en línea, mira, 15 y 25 la actividad grupal, 15 y 25 la sustentación, ahí tenemos 40. La primera evaluación en línea le sumas el 10, ahí tenemos el 50. Ah, ya, La actividad individual 40 y la última evaluación 10. Ahí están todos. ya, qué pena, es que no había visto, ya. Entonces los foros no los calificas. O sea, son necesarios claramente y hay que participar, pero no son calificados. Algunos puntos de los foros los tienen que incluir en las actividades, pero como tú lo dices, el foro de por sí mismo no es calificable. Súper, muchas gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más nos desea preguntar algo? Bueno, sí, lo acabamos de decir, Angélica, no tienen porcentaje, pero particularmente en la actividad grupal, la participación en el foro temático es necesaria. Si no, es un punto que no estarían desarrollando de manera satisfactoria. Bueno, y de todas maneras vamos a repasar en qué consiste la actividad grupal para que clarifiquemos algún elemento si aún resulta confuso.
Entonces ya sabemos, un trabajo escrito que será entregado por plataforma que responde al 15% y la sustentación el 25%. Será desarrollado por equipos de 4 personas en donde deberán responder los criterios expuestos a continuación para realizar una sustentación de los aprendizajes significativos. Bueno, el primero es construir un mapa mental donde se sinteticen de manera ordenada y clara y coherente los principales aportes de los integrantes del grupo realizados en el foro temático número 1. Es lo que les decía. Para desarrollar el primer punto de la actividad grupal, todos deben participar en el foro temático número 1 y recuerden que en la descripción que está en la plataforma deben anexar el pantallazo que evidencie la participación de cada uno de ustedes en el foro temático. El segundo punto es realizar una entrevista a un psicólogo, 6 preguntas. Pueden entrevistar a un solo psicólogo, no es que tengan que cada uno entrevistar un psicólogo. Ustedes ya deciden y pues si desean entrevistar varios psicólogos, perfecto, el ejercicio es más enriquecedor, pero basta con que entrevisten a un psicólogo. Y ese psicólogo ustedes deberían construir unas preguntas que respondan a qué es la psicología, qué hace un psicólogo y cuáles son las claves para la formación de un psicólogo de calidad. Las preguntas y respuestas deben ser transcritas y cada integrante del grupo deberá construir una conclusión en sus propias palabras frente a lo que aprendió con el desarrollo de la entrevista o escuchando la misma. Bueno, el tercer punto es construya 4 preguntas con sus respectivas respuestas en sus propias palabras respecto a la utilidad de la epistemología para la formación del psicólogo, el nacimiento de la ciencia moderna, particularmente las ciencias sociales y el objeto de estudio de la psicología. Cuando se hace referencia a que construya 4 preguntas, ustedes diseñan 4 preguntas con sus respectivas respuestas en sus propias palabras de manera analítica y suficiente que ayude a entender la utilidad de la epistemología, el nacimiento de la ciencia moderna, las ciencias sociales y el objeto de estudio de la psicología. Karen, la entrevista con que la haga uno de los miembros del grupo basta. No necesitan más. Sin embargo, si ustedes tienen el modo de encontrarse y hacer simultáneamente la entrevista, o tú, Karen, entrevistas un psicólogo donde tú vives y otro compañero en, no sé, en otro municipio y complementan, también sería fabuloso que eso se pueda hacer. Va a enriquecer mucho más el ejercicio. Bueno, el punto 4 ya ahorita lo hablábamos, pero de todas maneras volvámoslo a leer. Realizar un mapa conceptual donde se exponga de manera suficiente las particularidades de los antecedentes de la psicología en la Edad Antigua y en la Edad Media. Y ya después van a hablar de cómo nace la psicología en términos, digamos, de disciplina científica diferente de la filosofía. Bueno, el quinto, a partir del desarrollo de un mapa conceptual, señalar y explicar 5 elementos históricos de la Edad Antigua y medieval que consideran fundamentales para el nacimiento de la psicología como ciencia. Ustedes nombran 5 elementos de la Edad Antigua y la Edad Media que ayudaron al nacimiento de la psicología y construyen un mapa conceptual que exponga cómo se consolida la psicología científica de Wundt. Y finalmente, ustedes realizan una llamada de voz, realizan una conferencia por Skype, por Hangout, no sé, por el medio que ustedes quieran, y van a tener un diálogo, o ustedes se van a ordenar y cada uno va a hacer una pequeña exposición, pero todos deben estar juntos, donde hablen de cómo se da el nacimiento de la psicología como ciencia. Y me deben enviar esa grabación. Esa grabación debe durar mínimo 4 minutos, máximo 6 minutos. Y obviamente en la grabación se identifican porque yo no les conozco sus voces. En eso consiste la actividad grupal. ¿A todos les queda claro qué van a hacer? ¿Tienen alguna pregunta? O sea, en la medida en que ustedes desarrollen esta actividad grupal de una manera muy juiciosa, probablemente no van a tener que prácticamente estudiar para la evaluación en línea, porque las preguntas de la evaluación en línea están condensadas en esta actividad grupal. Bueno, entonces, de mi parte no tengo más para decirles en el día de hoy. Nuevamente darles la bienvenida a este curso.
Espero que el mismo les ayude en su formación, que les ayude a apasionarse en la formación como psicólogos y sobre todo que adquieran conciencia frente a la necesidad de formarse como psicólogos y psicólogas de calidad. Ustedes saben que hay bastantes psicólogos en Colombia, entonces la competencia a veces es fuerte, pero en la medida en que ustedes sean muy buenos, probablemente les va a ir bien en su vida laboral. También saben que estoy para apoyarlos, ya sea en el desarrollo de esta actividad o cualquier otra. Me pueden contactar, llamar, escribir por el celular, enviarme correo electrónico. Recuerden en los horarios establecidos, no es cierto. Sábado después de mediodía ya no estoy en horario laboral, los domingos mucho menos. Y bueno, no siendo más, les deseo una feliz noche para todos y ojalá en el próximo encuentro sincrónico se animen a hablar un poco.